ver, estamos haciendo esta siguiente prueba de sonido y de enlace con la doctora Ita. Para poder, ahí está, se unió. Ver, vamos a ver. Listo. Aceptar. Hola, Hola, hola. hola, Hola, doctora. Por fin aquí estamos. logramos. Qué gusto poderte ver ya en Instagram. No, Bueno, al contrario, gracias a ti por la invitación. bueno, esta es una prueba de sonido, pero ya nos dieron las 11, creo que ya son las 11 de la mañana. Está, vamos a quedarnos aquí ya. De hecho, la gente se está uniendo para escuchar nuestra plática. Pero bueno, ya no nos desconectamos porque ya sí nos quedó muy bien. ¿Ok? Bueno, Pero viste pues que pareció que tú me invitabas a mí y yo fui la que te envió la invitación. hay mucha información. Perfecto. Es que bueno, nos presentamos, vamos a presentarnos para la gente que no nos conoce. Estamos en las redes sociales de Bioconexión y estamos con la doctora Ita. Este espacio es un espacio físico y virtual. Ahorita les explicamos cuál es el espacio físico y bueno, virtual. Estamos aquí unidos mediante las redes sociales de Bioconexión. Y bueno, este es un espacio para sanar física, mental y espiritualmente. Y en esta ocasión tenemos aquí a la doctora Ita Renaud. Mi nombre es Nancy Renaud, entonces somos hermanas, hermanas de sangre y hermanas de camino y de alma también. Así es que bueno, es un honor para mí, mi hermana mayor además, de estar compartiendo contigo este espacio. Gracias. Al contrario, espejito hermoso. Pues sí, como ya decía, la invitación me la hizo ella porque pues es mi hermana mayor, entonces tengo que honrarla y agradecerle. Pero bueno, vamos a platicar un poquito de por qué estamos haciendo este en vivo. Y me gustaría también, ahorita ella se va a presentar, porque siempre nos gusta presentarnos a nosotras personalmente, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, hemos compartido espacio físico también dando conferencias y nos gusta presentarnos porque nos gusta tomar nuestra propia identidad y sobre todo quién mejor para hablar de lo que cada quien hace que la persona misma. Pero le pedí a la doctora Ita que estuviera en este espacio con nosotros para que ella nos hable un poco del dolor físico y cómo hemos trabajado juntas y cómo hemos estado enlazando esta parte espiritual con la ciencia y con la ciencia médica específicamente. Entonces, bueno, está aquí con nosotros la doctora Ita Renaud. Ella es anestesióloga y albóloga, pero me gustaría que platicaras un poquito de tu carrera profesional, dónde estás ahorita, dónde estás trabajando y cuál es tu espacio físico también. Bueno, pues muchas gracias. Me presento, mi nombre es Cita Reno Cepeda. Yo soy médico cirujano en una licenciatura por la Universidad Veracruzana. Posteriormente hice anestesiología como subespecialidad a través de la UNAM, avalada por el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México. Y posteriormente hice una subespecialidad de posgrado también avalada por la UNAM en el Instituto Nacional de Cancerología, con los maestros el doctor Ricardo Plancarte, la doctora Rocío Guillén, el doctor Guajardo, que bueno, nos permitieron tener rotaciones en el Instituto de Nutrición, pues también con grandes maestros. Entonces, para mí es un orgullo pues muy grande ser alumna de estos profesores y poder estar aquí. Mi espacio físico está en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Trabajo en equipo con mi esposo, quien es traumatólogo, quien es, pues es mi esposo y compartimos juntos desde la Facultad de Medicina, creciendo primero como amigos, como compañeros, como novios y ahora como esposos en este camino tan hermoso de la medicina. Y pues hacemos un equipo muy padre porque desde el quirófano como anestesióloga, yo asistiéndole en sus pacientes de cirugía y posteriormente en el espacio fuera del quirófano, en el consultorio, en el dolor agudo
o severo crónico en los pacientes de cáncer. Principalmente esa es mi atención. Entonces, aparte de estar trabajando en la institución del IMSS, tienes un espacio físico de clínica del dolor. Y ahí es donde también trabajan, bueno, colaboran juntos, ¿no? Bueno, sí, lo que te mencionaba era la parte privada, como equipo médico, donde está la clínica del dolor y traumatología. Sin embargo, somos parte de la institución del IMSS, donde hacemos un equipo perfecto y para mí es un honor ser parte de esa institución, puesto que es una atención muy grande, puesto que atendemos diversos tipos de pacientes, no está enfocado solo a uno, entonces nos mantiene como un gimnasio a los médicos, la institución pues con muchas ¿Sabes? situaciones, un abanico de posibilidades inmenso y el doctor Fonseca, el traumatólogo, está en urgencias, pues entonces ahí te llenas de pacientes y de cosas que no sabes que, entonces esa es la fortaleza que los dos nos compartimos, tanto conocimiento como experiencia para llevarlo a cabo a la, pues Se congeló la llamada. Ok, ya estoy. regreso. Ok, esta parte es bien interesante porque lo que Ita nos está comentando, yo quiero resaltar que el trabajo que hacen como equipo dentro de su profesión y también de forma empresarial con la Clínica del Dolor y además pues tienen hijos, familia y es todo un mix de situaciones que acontecen, pero todo en el ámbito de la medicina, ¿cierto? Sí, definitivamente. Ok, pues muchas gracias, Cita, por darnos esta presentación. Tu currículum es muy extenso y la verdad es que sobre todo estar en el campo de batalla. Tenemos ahí felicidades, te están mandando muchas felicitaciones por tu trabajo. Y bueno, la verdad es que es muy cierto lo que dices, estar en el día a día con los pacientes y en las operaciones y que no solo se atiende un caso, ¿no? Sino se atienden muchas cosas de muchos factores que tienen que ver una implicación muy grande con muchas áreas de la medicina, ¿no? Y de manera particular estás atendiendo la parte específica de algología, ¿cierto? Así es. El dolor crónico severo es mi fuerte, así podemos llamarlo. Es un poco contradictorio que trabajo en el quirófano, atiendo dolor agudo e inmediato, una cirugía. Sin embargo, donde desde esa idea, pues puedo expandir más este conocimiento y esta ayuda que desde muy pequeña siempre sentí la necesidad de ayudar a las personas con dolor. Ok, para las personas que se están uniendo, apenas estamos transmitiendo las redes sociales de Bioconexión, está con nosotros la doctora Ita Renaud y nos está hablando y vamos a seguir hablando sobre el dolor. Específicamente a mí me gustaría que la gente se fuera con una información de esta parte física y orgánica y que en mi caso en algún momento llegué como a juzgar, ¿no? De decir, todo es de la mente o todo es energético, pero hay una parte química, ¿no? Hay una parte que está muy ligada, sí, a las emociones, pero también a que tú tienes que atender al dolor como tal, como es, y empezar a conocer tu cuerpo, ¿no? Cuando, desde tu experiencia, cuando las personas conocen y empiezan a trabajar la parte física, la orgánica, y conocen su cuerpo y entienden el origen desde tu visión, desde dónde viene el dolor, cómo es que la gente le ayuda o le beneficia, o cómo identifica sus dolores, porque también en una plática anterior, en otro lugar, tú hablabas de que había diferentes tipos de dolor, ¿cierto? Bueno, mira, para empezar debemos de darle una definición al dolor. Esta definición está bien establecida por la Asociación Internacional para el Estudio y Tratamiento del Dolor, que es la IARD, esas son sus siglas. El inglés es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular, real o potencial. ¿Qué quiere decir? La asociación, la ciencia define el dolor que debe de haber una enfermedad, un daño orgánico en tu cuerpo que esté ocasionando esta experiencia. ¿Sí? Ok. Y
Ahí se me cómo congeló la evoluciona el imagen, no sé si paciente. se unió a ella. Sí, sí me Lo escuchaste lo último. terminado, ¿me lo puedes repetir? El dolor es una experiencia sensorial. Sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial verdadero. Es decir, que realmente debe de haber una enfermedad, algo que esté causando un daño al cuerpo para que tú registres que tienes dolor. Así lo define la asociación, la ciencia, para decir que tengo dolor. Sin embargo, como la definición también está implicado que es una experiencia emocional, entonces, de acuerdo a tus vivencias, a lo que tú aprendiste desde tu contexto, desde el útero, puedes tú tener una visualización o una proyección diferente a otro paciente con la misma enfermedad. Tú puedes sentir diferente, entonces es algo subjetivo, pero yo médico te creo. Esa es mi función. Yo no voy a juzgar que te lo estás inventando, ni, no, yo mi trabajo, por eso te estás acercando a mí y yo voy a buscar que tu cuerpo está fallando y por qué tienes dolor y de acuerdo a la causa lo voy a tratar. Y de ahí depende el hecho que si es agudo o crónico. Claro. Y de ahí vienen otras implicaciones importantes en la propedéutica médica, que es la exploración física del paciente, hasta dónde verdaderamente hay un daño orgánico o hasta dónde ya está en otra situación. Pero bueno, literalmente mi trabajo es creerle a mi paciente, investigar como un detective, a ver por qué duele y de ahí voy a dar mi tratamiento. Claro, es como eso que dijiste la palabra, ¿no? Es como un detective, o sea, tengo que indagar físicamente en el cuerpo físico, qué te duele, cómo te duele, por qué te duele, para que tú puedas determinar qué tipo de dolor, hay niveles también de dolor, y que el paciente te va transmitiendo. Más allá, hasta ahorita, estamos hablando de, no estamos implicando si es verdad, si es emocional, si no es, o sea, el paciente está manifestando dolor y es necesario que acuda a un médico y que investigue por qué le duele y ubicar la parte orgánica, ¿no? Eso es el punto en el que estamos hablando ahorita. Y lo más importante, siempre hacer exámenes, explorar, no automedicarse, ni pensar, ay, es emocional, está somatizando. No, o sea, mi trabajo verdadero es esa indagación. Claro. ¿Ok? Porque además, esta es la parte en la cual la ciencia tiene validez, o sea, la parte de los estudios y del avance de la ciencia, como si tú lo detectas a tiempo, puedes evitar muchos, que las enfermedades avancen, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ahora, teniendo como esta explicación, que es real, el dolor sí es real, sí existe, sí se tiene. ¿Y qué pasa cuando el dolor es crónico? Hay como una parte química del cuerpo que ya está como implicada la necesidad de un medicamento. O sea, ahí cómo puedes describirlo. Antes de pasar a la parte de vincular las emociones, sí, quedándonos en la parte química. Ok, aquí es muy importante el tiempo de evolución. Para hablar de un dolor crónico es aquel paciente que persiste con el dolor más allá de 3 meses y que no se le quita, a pesar de que ha tenido un tratamiento, y de ahí empieza el cuerpo a adaptarse, a cambiar fisiológicamente a esa situación, porque el paciente necesita seguir trabajando, necesita continuar con su vida. Entonces el cuerpo se va adaptando, incluso tomando posiciones antiálgicas o situaciones para poder continuar. Entonces, empiezan a haber ya repercusiones en el cerebro con la bioquímica a disminuir la cantidad de serotonina y el paciente empieza a producir tristeza, a sentirse y se hace un círculo vicioso porque está deprimido, porque no se me quita el dolor, pero entonces ya vienen a la mente visualizaciones de más enfermedad, de caos, y entonces se sigue a caer en más tristeza, en no poder dormir, empieza a haber implicaciones de contractura muscular por esa preocupación generada por no saber o que no se me quita, colitis, gastritis, o sea, se desengloban muchas otras situaciones que verdaderamente también son orgánicas, pero derivadas de mi percepción y de mi situación, que no tengo la serotonina necesaria para poder contender con el día a día, pero aparte me está doliendo, no puedo caminar, la rodilla se me inflama, O sea, entonces así es. Entonces, bueno, lo primero es, a ver si te duele y te necesito parar, a ver,
qué es lo que está pasando. Y el paciente expresar emocionalmente todo lo que está sintiendo y como médico tenerle esa parte digna de creerle y estar con él porque es verdad, le duele. Claro. Que esa es la parte que a mí me gusta mucho de tu trabajo, porque le das eso, la dignidad al paciente, y que cuando ya tienes sobre todo un dolor crónico, que va médicos y médicos y médicos, y cuando llega a tus manos es como que, a ver, para empezar, así un respiro, desinflo el globo del estrés, y a través de la algología, que es como la especialidad que le sigue, de más conocimiento, y tú les puedes aportar este apoyo y ver este nivel de dolor y poder identificar y trabajarlo, ¿no? Y el paciente realmente ahí empieza, cuando menos, a bajar el estrés, físicamente del dolor, porque estaba sufriendo ya, muchas veces están en sufrimiento, y empieza a abrir una puerta, ¿no? Decir, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces, si hay un cambio entre tus pacientes o entre el paciente que estaba sufriendo ya, y a través, en este caso estamos en la parte química, toma una parte, una medicina y alivia. Entonces ahí ya hay una implicación también emocional, donde se baja el estrés, sí se baja la inflamación y puede tener, ¿cierto? Sí, y aparte se tiene que hacer la exploración física y la medición. Así como mides la frecuencia cardíaca, mides la presión arterial, el dolor también existe en diferentes escalas de medición. Entonces, yo sitúo al paciente en dónde le duele y qué porcentaje del día tiene ese nivel de dolor, podríamos decir leve, moderado, severo, o si me despierta el dolor. O el dolor Claro. mantienen un dolor moderado o leve, pero es permanente y me siento muy mal porque no me deja evolucionar como yo soy. Entonces ahí vienen los medicamentos, ahí vienen desinflamatorios, incluso bloqueos o infiltraciones que te quitan de inmediato, te cortan el dolor. De cierta forma estás anestesiando, sí, pero tiene que dar que se prolongue hasta llegar al diagnóstico y poderlo curar, porque habrá pacientes que no se van a curar porque son unas enfermedades crónico-degenerativas y requieren de infiltraciones o de situaciones más seguidas, podríamos decirlo, o medicamentos de control, específicamente opioides como morfina, que no se lo puedes quitar, pero porque es parte de un cuidado crónico que ya se deriva a cuidados paliativos. Okay. Y eso es lo que no se tiene que definir claramente, porque no tener dolor es un derecho humano. Entonces, no por el miedo de no tomar medicamentos me voy a aguantar el dolor, y hay que evidenciar si no tienes daño renal, si el hígado, en fin. De todo eso depende la condición, el contexto de ese paciente para que yo elija un determinado tratamiento de acuerdo a ti. Okay. Entonces, aparte, A las sí, personas y de vivencias que está teniendo esta persona, ¿no? Específicamente. pero tiene mucho que ver el contexto cultural, sociocultural, porque aunque tengas tú a lo mejor una posibilidad económica buena, que puedas pagar el tratamiento, tu emoción, tu cultura no te lo permite, o no es u otra persona que tenga la misma enfermedad, por su país no hay ese medicamento y entonces yo tengo que aterrizar a lo que tengo incluso en mi estado o en mi ciudad, en mi provincia, para Claro. poder ayudarlo y que verdaderamente no esté sufriendo. Y no es juzgarlo, simplemente es poderlo aterrizar al aquí y ahora y de donde yo estoy viviendo. ¿Qué tengo? Exacto. ¿No? Que es la parte que a mí me gusta mucho que tú trabajas, es como, vamos a ubicarnos, lo dijiste muy claro, en el aquí y ahora, o sea, cuál es mi contexto ahorita, mi condición, cuál es mi nivel de dolor, y empiezas, o sea, de lleno, empiezas a trabajar ahí siendo ese apoyo y esa guía para tu paciente para bajar el nivel, en este caso, de dolor, ¿no? Bueno, y aquí me gustaría que ya entráramos como un poquito a esta parte que hemos estado trabajando juntas, y de la parte emocional. Y en este caso, nosotros estamos trabajando con una herramienta muy bonita que es el curso de milagros, y que, si bien es cierto, el curso de milagros lo explica y lo detalla, y es un entrenamiento. Para quien no conoce, el curso de milagros es un libro, es un libro que se divide en 3 secciones, y en esta parte de las lecciones es eso, un entrenamiento, ¿no? Nosotros, bueno, específicamente yo estoy acompañando a las personas haciendo este estudio del curso de milagros, y el curso lo dice muy específico.
La enfermedad es una defensa contra la verdad, porque al final, emocionalmente, tengo una serie de circunstancias que me impiden, pues a lo mejor expresar y somatizo y entonces tengo una enfermedad. Pero en realidad es porque no estaba yo gestionando bien mis emociones. Esa es la parte en la cual estamos trabajando desde la espiritualidad, pero lo unimos con esta parte científica. Me gustaría que si tú nos puedes compartir, si ves alguna diferencia o desde tu perspectiva personal, primero humana, tú porque al final es un ser humano, estás empezando a estudiar el curso de milagros, y desde de aparte de tu práctica profesional, si tú ves alguna diferencia, alguna mejora, sin juzgar, porque obviamente cada quien tiene su propio nivel de despertar y cada quien decide cuál es el momento indicado, pero donde sí hay esa apertura y tú puedes identificar que algún paciente tiene la capacidad de abrirse a esta expectativa y decir, bueno, hay aparte de la clínica del dolor, aparte de la medicina, me puedo apoyar de esta parte. ¿Cómo tú lo has? Se nos cortó la llamada, ahorita que se vuelve a unir la doctora Ita. Pero bueno, estamos hablando específicamente, comenzamos a hablar sobre la parte del dolor, de la química del dolor, qué sucede con mi cuerpo, que hay una serie de alteraciones en mi cuerpo físico, y cómo lo empezamos a ligar con la parte emocional, ¿no? Y en la parte espiritual también, cómo es que yo puedo entrelazar estas dos áreas, porque como decía hace un momento, en lo que regresa la doctora Ita, como decía yo hace un momento, Ita, si te quieres volver a unir como lo hiciste al inicio, te unes por favor, a ver si puedes volver a conectarte. En la parte del curso de milagros, esa fue, a mí al inicio fue una contradicción en la que empecé a vivir, ¿no? Y al final de cuentas, también en mi parte profesional o en la parte científica, que a mí me gusta también como aterrizar mucho y que hablo mucho de la física cuántica de las emociones y que era como una manera de decir, bueno, qué es real y qué no es real, ¿no? Y en el curso de milagros lo menciona, dice, las enfermedades no existen, o sea, esto no es real, pero no nada más las enfermedades, esta silla no es real, este cuarto no es real, o sea, nada es real. Pero estoy separado y en esa separación, según el curso de milagros o lo que profesa el curso de milagros, es que en esta falsa creencia de mi separación con el resto de los seres humanos, hay una implicación de nuestro ego y de sentirnos separados. Entonces, en esta separación es donde yo tengo que reestructurar mis creencias sobre qué es la vida y de qué estoy sustentado. Entonces, hablando espiritualmente o en un plano más sutil, pues sí, yo sí creo y practico y estoy reestructurando mi sistema de creencias en cómo puedo yo volver a la conciencia de unidad y cómo ver a todos desde el amor y no sentirme separado. Pero cuando yo vivo esta experiencia terrenal, tengo este cuerpo físico y tengo, al final de cuentas, un dolor físico, ¿cómo era? O sea, para mí me causaba como conflicto decir, bueno, se supone que no es real, pero sí me está doliendo. Entonces, si sí me está doliendo, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, el trabajo con la ciencia, aunado con la parte espiritual, llevado de la mano, está dando resultados muy gratificantes porque las personas atienden su dolor. Cuando nosotros llega una persona que hacemos psicoterapias, vemos si la doctora ahorita se puede. Vamos a ver si se puede volver a conectar la doctora Ita. Así tal cual como tuviste al inicio, puedes volver a conectarte, Ita, y te acepto la invitación de la solicitud de volver a entrar a la llamada. Hola. Dale la vuelta a tu cámara. Listo. Sí, estaba yo dando como esta información de lo que es el curso de milagros y cómo hemos empezado a unir esta parte que llega el paciente y al final quien empieza un estudio de un curso de milagros pareciera contradictorio, ¿no? Decir, esta silla no existe, esta mesa no existe, la enfermedad no es real, no existe, pero en realidad mi cuerpo está sintiendo dolor, ¿no?
Entonces, es un sistema de creencias y es un entrenamiento que se va haciendo a nivel mental, física y espiritual, pero no podemos pedirle a alguien que acaba de entrar a estudiar un curso de milagros y que tiene que creer fervientemente desconectarse de la enfermedad cuando está sintiendo dolor. Entonces, nosotros estamos trabajando en conjunto para hacer una propuesta, decir, bueno, primero sí atiende tu cuerpo físico, porque sí estás sintiendo dolor. O sea, tienes que ir con un médico alópata o naturópata, o una persona que conoce el cuerpo, alguien que sabe de medicina, que pueda atenderte, porque no puedes estar en sufrimiento. Y obviamente, aunado a esto, un acompañamiento emocional, espiritual, que te va a fortalecer para en algún momento poder gestionar tus emociones y no somatizar la enfermedad. Pero sí hay como una línea que a veces puede separarnos de la ciencia, no acepta esta parte espiritual, o la espiritualidad no acepta esta parte espiritual. Entonces, tú, desde tu experiencia, en lo que has estado trabajando, ¿cómo lo has llevado, ¿no? Yo te decía, desde la parte como ser humano y como profesionista. Bueno, aquí sí quiero hacer algo, un hincapié en algo muy importante, que es la espiritualidad y la emoción. Muchas veces los pacientes llegan con su familia y la familia me deja un recadito con la asistente o me escribe, por favor no le diga que tiene cáncer, porque no lo va a aguantar y se va a deprimir. Entonces, ese es el primer choque que la familia siempre quiere, así como que no sepa, porque si no se me viene para abajo. Entonces, el mismo paciente, la misma persona se da cuenta que si tú no estás fuerte, no vas a poder recibir el tratamiento adecuadamente y lejos de poderte salvar, la misma quimioterapia te va a deprimir. Y estamos hablando solo de la emoción. Entonces, esto es algo muy importante que siempre, pues, para mí es fundamental, el contacto humano, que tu médico haga ese clic con el paciente y que el paciente tiene derecho a saber la verdad de lo que le está sucediendo de una manera muy amorosa, de una forma muy táctica. De hecho, hay todo un tema que se llama cómo dar malas noticias. Un protocolo, ¿no? Es un protocolo, o sea, no se puede soltar así la información porque lastimas. Entonces es donde el paciente siempre pide ese respeto. Y a veces en situaciones, por la rapidez de que hay mucha consulta en estudios en lugares públicos, instituciones públicas, incluso a veces el médico también es hosco, ¿no? En hablar con su paciente. Entonces, yo siempre cuido mucho esta parte en expresar de manera gentil, amable, pero siempre respetando el derecho que el paciente debe de saber qué pasa, porque de ahí es donde viene esa necesidad y esa espiritualidad de poder enojarte, poder decir, pero luego viene a buscar por qué y a sanar. Entonces esa es la esencia de la enfermedad, de poder buscar el por qué me enfermé. Primero, qué no cuidé, qué no atendí. Desde, por ejemplo, hablamos de una infección en el ojo, no te la cuidas bien, te ensuciaste tus manos, hiciste contacto, te hiciste una herida, en fin, o sobrepeso. Ya, sí, ya subí de peso y sigo comiendo y te sigues viendo que ya tu ropa no te queda y luego viene otra enfermedad, te sube la presión, afectación en las arterias y ya cuando tienes una lesión importante en las arterias coronarias y te puedes hasta infartar, hasta ese momento vamos a hacer caso, o sea, ¿por qué? ¿Qué cosa me está? Pero realmente lo que pasa es que hay mucho trasfondo, ¿no? Claro. Y en el curso de milagros es lo que yo estoy descubriendo, es eso, de que tú te escondes ante una situación como un mecanismo de defensa para no enfrentar eso que realmente me está haciendo daño, me está enfermando, sin atender la parte médica, sacando exámenes de triglicéridos, sacando exámenes de perfil hepático, en fin. O sea, siempre de la mano acompañado con el médico, pero haciéndole caso a eso que tu cuerpo, tu alma te está hablando. O sea, es como esta parte sutil donde tengo una serie de implicaciones emocionales, familiares, de trabajo, pues de todo lo que tiene que ver con mis emociones y que no lo estoy gestionando adecuadamente. Tengo una enfermedad, pero al final no me dejarme llevar por esa enfermedad, ¿no? Porque si no se vuelve toda una complicación y cuando llegamos con el médico, pues es como también
le cedemos la responsabilidad al médico de nuestro cuerpo, cuando en realidad tenemos esta herramienta y esta alternativa para decir, bueno, me empiezo a hacer cargo de mis emociones, pero empiezo con esta búsqueda, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me enfermé? Realmente, qué no quiero? Como lo dice el textual, lo dice una de las lecciones, creo que es la 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad, ¿no? Y hay muchas más lecciones donde habla también del perdón. Y entonces ahí es donde está la implicación, ¿no? O sea, cómo mi estado emocional, mi estado del ser, que esté en súplica de amor, que ahorita lo decías, pero nosotros en el curso de milagros le llamamos súplica de amor, o estoy a lo mejor está enojado, o soy muy agresivo, y esa agresión me subió la presión, pero realmente esa agresión, poderla manejar, es compleja para los demás seres que nos rodean. Pero en realidad es todas las personas que están, que estamos en enfermedad o que estamos agresivas o que tenemos hasta accidentes, cualquier cosa que esté en desarmonía o en desequilibrio o en un estado alterado o que no está pegado con el amor, que esté más hacia el miedo, pues nosotros le llevamos en un curso de milagros que está en súplica de amor, ¿no? Y ahora tú crees que todas las personas están como con la apertura para recibir esta información de, bueno, una vez ya te atendí la parte física, ya te hago este acompañamiento, no lo sueltas, le sigues de la mano, pero todos están preparados, hay quien no está preparado, hay quien no acepta, hay quien dice, perfecto, yo no sabía de esta información, pero sí quiero indagar sobre mis emociones. ¿Cómo tú lo has visto en tu práctica? En todas las clínicas del dolor, en la algología, siempre el equipo médico multidisciplinario está conformado por un psicólogo, alguien que está acompañando al paciente o un terapeuta en acompañamiento emocional que paralelamente, así como van los medicamentos con una receta, necesitamos tener terapias de ayuda y ir evolucionando por semana, por cada 2 semanas, cada mes, dependiendo de la necesidad del paciente y siempre respetando hasta donde él lo permita aceptar la situación, ¿sí? Evidentemente hay quien no quiere continuar, pero entonces ahí es donde nos damos cuenta que verdaderamente la enfermedad sigue avanzando. Otra situación, el paciente que está en agonía, que está a punto de fallecer, no puede fallecer, no puede trascender por esta situación que no ha podido tener ese perdón de su familia, no ha podido hablar, no se puede despedir. A eso se le llama cerrar círculos. Y hay quien no quiere despedirse, pero entonces, ¿qué me doy cuenta yo? Que yo requiero más medicamentos para poder controlar ese dolor y es mucho más costoso, económico para el paciente, utilizar toda la herramienta de posibilidades que da la ciencia médica para poderlo bajar al umbral del dolor, pero a un grado ya de anestesiar. Ahí es donde digo, es tan fácil poder decir, perdóname, lo siento, te amo, gracias, a 2 cajas de merfentanil o de dormicum para anestesiar y que no me doy cuenta. Pero entonces ahí es donde viene ese, podríamos decir, un paréntesis que el universo, Dios, dependiendo de la cultura que cada paciente tenga, yo siempre la voy a respetar, pero ese pedacito donde yo entro a quitar el dolor es para que haga esa conciencia el paciente en donde necesitamos cambiar esa forma de vivir, esos paradigmas, esa concepción que a lo mejor a mí me la enseñaron de forma heredada o porque así lo vivió mi familia, pero no corresponde a lo que me toca hoy a mí estar viviendo. Entonces choco y choco con esa emoción y no sé, pero por una fidelidad tal vez sin saberlo lo sigo haciendo, pero por no querer afectar a mi mamá o por no fallarle al abuelo, sigo en esa condición de vida, pero ahora mi cuerpo. Claro, es como tener estas creencias limitantes y estas lealtades familiares, ¿no? En esta parte terapéutica, emocional, así le llamamos, es como querer seguir siéndole leal y fiel a la parte como cultural, sociocultural que tengo heredada, ¿no? De mis generaciones que me educaron y que son parte de mí. Tengo que tener esta identidad con las personas que me criaron. Entonces, se nos volvió a cortar la doctora ahorita, pero ahorita se vuelve a unir. Entonces, esta parte que ella dice es muy, muy interesante porque
porque lo dijo muy claro, ¿no? O sea, hay una diferencia entre un paciente, en este caso ya estaba hablando de un paciente terminal, que simplemente con pedir perdón o identificar cuál es el origen de su enfermedad emocional, pues va a gastar hasta muchísimo menos dinero, ¿no? Pero sufrimiento también para la enfermedad. A veces las enfermedades son tan dolorosas y tan costosas, pero no nada más la persona que lo vive, sino los acompañantes, o sea, el sistema familiar que estamos eso acompañando a nuestro paciente o que yo estoy viviendo, pero que tiene implicación de mi esposo, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, o de hasta en el trabajo. O sea, hay una implicación de todo el sistema familiar, físico, económico y emocional, ¿no? Entonces, sí es muy importante que nosotros tengamos como este panorama y esta interés por tienes un médico. El diagnóstico del médico me da una orientación, o sea, es una como carreterita por la cual yo me voy a seguir, porque si es en la parte terapéutica, vamos a unirla, ya se conecta ahorita la doctora. Si es como una parte nosotros estamos haciendo la terapia, le preguntamos cuál es la parte del cuerpo orgánica, o sea, es en la parte respiratoria, es en la parte corporal, es en la parte no, a mí emocional y psicológica de qué es lo que está pasando en el cuerpo. ¿Qué sirve el poder yo tener como abrir una puerta y decir me voy por aquí, me voy por allá? Me sirve el diagnóstico médico para poder saber cómo voy a trabajar con ese paciente, esta indagación emocional y psicológica para poderlo ayudar. Que ya regresaste, estaba explicando como esta parte de que para mí es importante como terapeuta recibir el diagnóstico del médico, pero como tú estás compartiéndonos también que desde tu experiencia como médico también el acompañamiento emocional y que una persona se abra la oportunidad de perdonar o indagar cuál es el porqué de la razón de esa enfermedad, también lo está solicitando, ¿no? Y es donde sí, para mí ¿no? Se hace como el match de estas dos áreas tan importantes que es la ciencia médica y la espiritualidad o la parte de emocional. Sí, definitivamente es muy importante poder entender que no está separada una de la otra y que para poder sanar necesitamos hacer ese equipo. Y algo muy importante, incluso en el quirófano, cuando el paciente entra con mucho miedo, si el médico lo toca de su frente, le da su mano, le hace sentir que está acompañado, de verdad que la dosis de medicamentos para anestesiar literalmente disminuyen importantemente por ese nivel de nervios, de ese estrés, de esa adrenalina circulante generada por el miedo. Entonces, cuando tú le haces saber a tu paciente que confíe y además que tienes ese compromiso con el paciente y con tu cirujano, yo como anestesióloga, de todo va a estar bien, las cosas fluyen diferente. Entonces, incluso en esos momentos, yo hago mucha, pues, me apoyo mucho de esta espiritualidad. Entonces, eso es lo que es la esencia de mi trabajo y es por lo cual, sí quiero decirlo, me siento orgullosa y siento ese cariño de mis pacientes en donde les puedo hacer sentir esta conexión con la divinidad
con la espiritualidad y con ellos mismos, con esa seguridad desde el amor. Sí, es como darles esa certeza, ¿no? O sea, tú como médico estás avalando que la parte emocional y espiritual tiene una implicación muy amplia, porque son muchas cosas las que se benefician o se afectan cuando la incluyes, ¿no? Y tú vas a hacer tu parte como médico, pero yo siento que también esto es una oportunidad a los médicos, me estoy refiriendo como apoyo a los médicos, porque hay que empezar a darle la responsabilidad a las personas de sus emociones y de su búsqueda de su espiritualidad, ¿no? Porque hay Eso como es muy importante. médicos. Porque durante muchos años el médico se ha hecho cargo de la salud y más en este país y carga sobre sus hombros, por ejemplo, los ginecólogos con las embarazadas. ¿Cuántos años la paciente no se cuidó y se embarazó fortuitamente o fue que está embarazada y no acudió al médico a un control prenatal adecuado o subió mucho de peso? Y tiene preeclampsia y tiene complicaciones y desafortunadamente hay una situación en el quirófano y condenan al médico absolutamente desde cuando tu mujer te cuidaste o tienes 4 o 5 hijos y ya tu útero no está en condiciones y es el médico el que carga con esa responsabilidad. Y bueno, pues aquí sí se tendría que hacer, pues de cierta forma, alguna modificación en la ley donde el paciente también tome esa responsabilidad porque, o desde tomar el agua simple, ¿cuántos años no tomaste agua simple y tu riñón está ya en una situación difícil y por la enfermedad se agrega otra cosa o un accidente y no responden igual los pacientes, no muy lejos, en el quirófano? Ahora imagínate en una enfermedad crónica o con una situación familiar difícil donde todas las emociones se está circulando adrenalina por el estrés, aumenta la presión arterial, los vasos sanguíneos se cierran, tienes taquicardia, hay contractura muscular, con esa contractura se atrapan los nervios, entonces tienes neuropatías o calambres, y no necesariamente es que tengas una hernia de disco, es por ese nivel de contractura a nivel paravertebral por el estrés, o porque tienes problemas con tu trabajo, la economía del país está difícil, en fin. Entonces pero si tú tienes ese apoyo continuo, así como tomar agua simple de tus emociones y te entrenas, así como la respiración toroidal, las respiraciones tranquilas, haces que circule el oxígeno en tu sangre, haces que se libere es el ácido láctico de tus músculos por una buena respiración y en ese momento haces contacto contigo y con tus viendo no pueden dormir y nos tomamos medicamento para inducir el sueño, pero es otra vez, estamos anestesiando, a ver, ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué me quiere decir mi alma? Escúchate, escribe, no tienes que ir a decirle a la persona si estás molesto con él, escríbelo y lo puedes tirar y quemar, y yo te aseguro cada día disminuyes Sí, ese no, nivel de ahorita estrés. tocaste una parte importante. No se trata de que te desconectes o te separes de los demás o que estés por todo el mundo diciéndole me hicieron o me tornaron, ¿no? Sino es regresar a esta responsabilidad de las emociones, tratar de indagar qué es lo que nos quiere decir nuestra alma, qué oportunidad. Nosotros en el curso de Milagros vemos la enfermedad como una oportunidad para indagar, o sea, la recibimos, o sea, ya es como a veces hasta complejo para otros que lo entiendan, pero cuando viene una persona y nos dice es que tengo esta enfermedad, es como un agradecimiento a que me doy la oportunidad de ver cuál es la razón que mi vida se paró en ese momento, ¿no? Y empiezo a indagar las implicaciones que hay y qué no me estoy permitiendo hacer o decir, o qué es lo que no me estoy permitiendo dar el siguiente paso y por qué se presentó la enfermedad, ¿no? Tú nos vas a hablar, vas a estar con nosotros en el retiro de conexión en Palenque, Chiapas, quiero anunciarlo también, porque las personas que están ya inscritas o las personas que quieren ir al curso, vamos a dar todo un acompañamiento y vamos a estar trabajando desde la parte física y emocional y espiritual para poder trabajar algo muy importante que ahí nos vas a hablar y sobre todo ustedes desde su experiencia, la visualización. ¿No? O sea, ¿cómo me voy a...? Ya entiendo esta parte orgánica, cada persona tiene
su tema específico, como bien dijiste, pero sí cuando hacemos estos retiros y que nos vamos a hacer esta exploración, hacemos, como dijiste, estos trabajos de respiración toroidal, de meditación toroidal, de temazcal, y me doy como este retiro de todas mis actividades que yo hago del diario. Entonces, estoy en el momento y en el lugar indicado para poder hacer, por ejemplo, una psicoterapia, ¿no? Que vamos a tener a Wendy Orozco como nuestra programadora neurolingüística, y como para trabajar esta parte de por qué me está pasando esto, ¿no? Pero tú nos vas a compartir en el retiro y lo vamos a trabajar en el retiro. Una vez que yo ya indago y aprendo y veo la enfermedad desde otra manera, otra cosa, empezamos a proyectar y a visualizar la enfermedad como una oportunidad y empiezo a sanar. Y orgánicamente mi cuerpo sí empieza a cambiar. Si tengo un quiste, este se puede desbaratar. Si estoy al borde de la muerte, puedo resurgir casi al borde de la muerte. Ya no nos da tiempo de seguir hablando muchísimo más de esto, pero lo vamos a platicar en el retiro. ¿Cómo tú has vivido experiencias personales y con tus pacientes? Bueno, este cambio, este clic, y cómo esta forma de ver la espiritualidad y las emociones me ayuda a visualizar y me ayuda a encontrar la salud. Así es, vamos a estar ahí. Entonces, ¿quieres compartir brevemente un poquito de lo que vamos a trabajar en el retiro de conexión? Sí, claro que sí. Pues primero identificar en mi cuerpo cuál es la parte orgánica, física que me duele, darle un nombre, qué tipo de dolor es, porque hay diferentes tipos de dolor. Se divide el dolor de tipo somático, donde duelen los músculos, los huesos, las articulaciones, el dolor visceral, que es originado en la víscera hueca, que donde hay un dolor importante, el dolor neuropático, que duele el sistema nervioso periférico, y el dolor emocional, derivado precisamente de no controlar las emociones, y de ahí cómo se vuelve crónica la situación y se desarrolla mucho más de los demás tipos de dolor. Y partiendo de ello, enseñar al paciente a identificar qué duele, cuál intensidad y cómo repercute en mi emoción. Y hasta dónde puedo yo estar tomando un medicamento, pero siempre teniendo ese diagnóstico médico y ese acompañamiento emocional. Las terapias hay muchas terapias, esta solo es una de ellas. Todas las demás también, el psicólogo, la atención con el psiquiatra es importante porque ahí se derivan también otros problemas de enfermedades mentales y a veces no se identifican. Entonces el paciente tiene ciertas actitudes, ciertas emociones que no son de él, son porque faltan en el cerebro neurotransmisores. Entonces, por más que quiera poner énfasis y no funciona la lactosa en su pancita, ¿no? Y le da diarrea. No, o sea, realmente hay una implicación en el cerebro y eso es lo que el médico necesita diagnosticar y apoyar a estas terapias, porque si no haces más daño del que debería o el que tú quieres. Quieres ayudar, pero no con esa certeza, ¿ok? Claro. Eso es muy importante. Y además entonces se desvirtúan todas las terapias alternativas, porque la terapia alternativa quiere desvirtuar la parte del médico. Y entonces, como no la puede manejar y si un paciente tiene una crisis, o sea, en esta sanación espiritual, podemos tener crisis orgánicas reales y si tú no las sabes manejar, pues pueden causar otras cosas terribles hasta la muerte, ¿no? Entonces, poder trabajar, a mí lo que me está gustando del trabajo que estoy haciendo es poderlo trabajar desde la parte médica, hay una certeza, ¿no? De un apoyo. Pero ahorita que para terminar un poquito la información, me gustaría retomar esto que dijiste. Esta carretera, ¿no? O sea, esta parte química, porque a mí me gusta mucho hablar también de la química del cuerpo y del cerebro, y cómo cuando yo estoy haciendo este acompañamiento emocional de las personas que ya decidieron que quieren tomar la enfermedad como una oportunidad y quieren investigar cómo van a trabajarlo, ¿no? Y entonces hacemos esta indagación, hacemos esta búsqueda de sus emociones o en su primera infancia, de cómo vivieron a lo mejor alguna situación traumática o a lo mejor a veces ni siquiera son traumas tan grandes, sino algo que yo escuché de mi madre o de mi padre o una escena que yo vi de los adultos a los cuales yo necesito como imitar.
Entonces ahí hubo una creencia limitante. Cuando yo soy adulto, vivo una experiencia similar o algo que necesito trascender, pero bueno, ya me habría la oportunidad de usar mi enfermedad como milagro para mi sanación emocional y espiritual. Empiezo a hacer esta indagación y aquí yo me encontré con esto, que la gente tiene fe, tiene ganas de sanar, tiene como intención, buena intención de sanar, y empieza a lo mejor hasta poner toda esta problemática en manos del Espíritu Santo. De hecho, nosotros siempre invocamos al Espíritu Santo y siempre decimos, estamos sostenidos sobre el Espíritu Santo y lo ponemos en tus manos. Y conozco a pues muchas personas que están con toda la intención, pero de repente sucede algo, sucede como un quiebre, o no fue mucha su fe, o no fue mucha su creencia, y va para abajo y vuelve a tener el dolor, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? Entonces Dios no me está ayudando, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y es ahí donde la química del cerebro cumple una función como súper importante. Sí, y más si no tenemos este entrenamiento. Porque químicamente hay como estas sinapsis y estas como viciado ya el cerebro de decir, bueno, cuando yo tengo una emoción y me expongo a estas situaciones, presento, somatizo este dolor que es real, al tiempo se vuelve real, lo estoy experimentando, pero tengo la fe, pero mi cerebro hay un recorrido químico y los neurotransmisores tienen la función de llevar y traer, pues precisamente esta información y la está vinculado con este caso, con el dolor y en este caso con la parte física, ¿no? Y empiezan a cambiar las moléculas y los átomos de mi cuerpo y se crean los quistes, por ejemplo. Entonces, ¿qué es? Cuando yo tengo toda la intención de querer sanar y de esta parte fe y esta parte amorosa, pero ¿qué está pasando con la química del cuerpo? Entonces, por eso es que para mí es importante la unión de estas dos partes de la ciencia y la espiritualidad, porque el médico a mí me ayuda a llevar con esta parte científica, a llevar al paciente a que se vaya desapegando de esta medicina, pero sin perder de vista que su cuerpo, su integridad orgánica, la tiene que cuidar. Entonces empieza para hacer este entrenamiento de cambiar sus creencias limitantes, de hacer esta indagación, de ponerse en manos del Espíritu Santo, pero es como en conjunto, ¿sí me explico? Entonces, cuando yo mezclo estas dos partes, para mí, o lo que yo he vivido desde mi perspectiva personal, porque lo logré hacer, quitarme quistes de mis senos, desbaratarlos, con un acompañamiento de un doctor y con la parte emocional, sucede la magia, ¿no? Sucede como yo le digo salto cuántico, es como sucede que puedo salvarme y puedo empezar a visualizar salud de mi cuerpo, porque en realidad el curso de milagros nos habla de que somos salud, ¿no? Somos abundancia, mi cuerpo es perfecto y si yo veo enfermedad es porque estoy transmitiendo algún miedo. Bueno, ahorita la verdad es que podríamos seguir hablando del dolor muchísimo, tenemos mucha información, los vamos a estar esperando para el retiro de conexión el próximo mes, vas a venir con tu familia, porque además eso es algo muy bonito, que ustedes siempre trabajan juntos en familia, y vas a estar con nosotros en febrero, en Villas Quijá, en Palenque, Chiapas. Así es, va a ser algo extraordinario, porque así como tú dices, nosotros hemos ido sanando como familia y cada uno de nosotros tenemos una situación importante que impacta a la gente con la que estamos conviviendo todos los días. Entonces, para mí es maravilloso poder hacer tangible lo que yo mismo estoy diciendo desde mi núcleo, desde mi casa, desde quienes amo. Entonces, para poder dar al mundo, primero necesitamos estar bien nosotros como personas, sanarnos, darnos cuenta para poder dar el paso. Y cuando tú te sientes bien, no puedes callarlo, se nota. Entonces, esa es la invitación que yo les hago. También como familia tenemos situaciones importantes a trabajar, a trascender, y todos ustedes, mis pacientes, mis amigos, mi familia, me mostrando algo de lo que yo quiero, deseo y necesito trabajar. Así es que doy gracias por prestarse para que yo vea y siga creciendo y aprendiendo. Y sobre todo, estamos saliendo de una situación grave de la pandemia, donde nos encerraron, donde nos dio una fobia social, algo mundial, donde el cerebro se depletó de serotonina, generamos mucho miedo y ahí está todavía ese miedo. Entonces necesitamos echar mano de nuestros recursos, de la divinidad y del majestuoso cuerpo humano que tenemos, porque Él lo tiene todo. Solamente que necesitamos recuperarnos como sociedad y como seres humanos. Sí podemos,
Y obviamente aquí estamos los médicos de todas las especialidades a su servicio, estudiando, preparándonos, pero cada ser humano tiene la fortaleza, el poder y el don de salir adelante. Un gusto, dona, gracias, muchas felicidades. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y por avalar este trabajo, porque para mí yo creo que ese es el crédito que le estás dando tú y otros doctores, porque conozco ya varios de tus colegas que están poniendo atención en esta parte, están vinculándose con esta parte espiritual y de las emociones para darle fuerza y soporte a lo que todos queremos, que es sanar. Y nosotros tenemos un lema que es: lo que sanas tú, lo sano yo. Y nuestra intención más grande, y creo que ya se volvió un propósito, es que nosotros podamos hacer una conciencia colectiva con el resto para empezar en mi sistema de vida, en mi sistema familiar, en las personas que están cerca de mí, con las que trabajo, y luego vernos como país, como humanidad, ¿no? Poder empezar a sanarnos, pero tengo que empezar a sanar yo desde mi interior para proyectar una salud en mi sistema familiar y en mi sistema de vida. Entonces nos están preguntando aquí, primero nos preguntaron tu clínica del dolor, específicamente la dirección de la clínica del dolor, y si nos puedes proporcionar tu teléfono, tu red social, pues aquí va a quedar, en el Instagram queda registrado, pero si nos compartes tu dirección. Claro que sí, la dirección es en la ciudad de Córdoba, Veracruz, en la avenida 13, número 3222, esquina con calle 34, en el fraccionamiento Nuevo Córdoba. El teléfono para agendar cita es 271-71-787-15. Mi atención pues siempre es desde el corazón, con una preparación académica que me respalda. Atiendo tanto desde consultas a domicilio o físicamente en el consultorio, o si estamos lejos también podemos hacer videollamada y se pueden enviar las recetas, sobre todo controladas a través de DHL, porque exactamente mis medicamentos no se pueden comprar con receta convencional. Entonces, esa es una parte muy importante. ¿No? Para un medicamento controlado se requiere una cédula profesional. Y también, ¿sí? ¿Querías comentar algo más? No solo la cédula profesional, es un código QR que da la COFEPRIS, Okay. donde tiene una restricción todavía más importante por el tipo de pacientes que acuden a mi atención. Ok. Y esto es haciendo remembranza para los que se conectaron de último, poder atender la parte física, orgánica de la persona, o sea, quiere sanar espiritualmente, quiere sanar emocionalmente, pero la invitación es que tomen una atención de su cuerpo, conozcan qué es lo que está pasando con su cuerpo, se enteren cómo funciona la química de su cuerpo y su cerebro, porque la doctora Ita tiene esa hermosísima capacidad y paciencia para explicar en palabras muy sencillas qué le está pasando a la persona, cómo le está pasando y cómo lo empieza a trabajar. Entonces, si quieren llamarla, si quieren buscarla físicamente en Córdoba, Veracruz, y también está atendiendo en línea. Nosotros también en línea estamos trabajando con la doctora Ita en la Clínica del Dolor, en este mismo espacio, y hacemos al contrario, también nosotros sesiones en línea para trabajar la parte emocional, hacer una terapia, una psicoterapia, pero también en el consultorio pueden llegar para las personas que no tienen un espacio a lo mejor tranquilo y en silencio en su casa, pues pueden acudir a la clínica y se les da este espacio, hacemos esta conexión en línea para que tengan su cita de psicoterapia conmigo y podamos hacer esta búsqueda y esta indagación emocional. Y bueno, nos preguntaron también del taller, la fecha del taller es 22, 23, 24, 23, 24, 25 y 26 de febrero en Palenque, Chiapas, en un hotel que se llama Villas Quinjá. Desde el primer día que llegamos empezamos así de lleno a trabajar la parte del cuerpo, la explicación que nos va a dar la doctora, que va a estar presente. Después nos vamos a hacer todo un trabajo emocional y físico para entregar todos estos dolores, por así decirlo, o toda esta parte emocional, en un trabajo muy bonito que es una meditación toroidal. Vamos a tener yoga y vamos a tener un temazcal. Salir del temazcal, que es como salir del útero, es como darle un reset a tus emociones, a tu cerebro, a tu cuerpo. Y vamos a seguir trabajando el día sábado
y el domingo hacemos el cierre de nuestro taller o de nuestro retiro de conexión. Se nos desconectó la doctora Ita, pero bueno, será un gusto poderlos recibir. Escríbame un mensaje para que les pueda mandar los datos y la información del retiro de conexión. También, si gustan participar, están cordialmente invitados. Tenemos un grupo de WhatsApp donde es un acompañamiento del curso de milagros. Les enviamos todos los días las lecciones de un curso de milagros, para que puedan estar haciendo este entrenamiento espiritual. Es sin costo. Esta actividad es gratuita porque nosotros tenemos el propósito de crear una conciencia colectiva, porque lo que sano yo, lo sanas tú. Entonces, si en esta conciencia colectiva todos sanamos, pues vamos a tener un mundo mejor. Así es que conéctate a la conexión, a la comunidad de bioconexión, mándanos un WhatsApp para que te enviemos el enlace y puedas pertenecer. Somos ya más de 250 personas recibiendo lecciones. Es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada, pero formarás parte de nuestra comunidad de conciencia colectiva. Así es que por ahí está también con nosotros en este entrenamiento. Ella también se está entrenando en un curso de milagros y lo está llevando a la práctica en su vida. Así es que somos una comunidad muy bonita. Solamente los días jueves hacemos compartir de información. El resto de la semana está cerrado, pero nos lleva de la mano a este aprendizaje. Así es que bueno, ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. ¿Algún teléfono para inscribirme al curso? Sí, 934-34-813-34. Ese es el teléfono para que te mande yo la información del curso. Y en las redes sociales, en Mi Bioconexión en Instagram y en Bioconexión en Facebook. Te puedes unir a la comunidad de Bioconexión y también ahí está toda la información del curso. Así es que vamos a estar dando más pláticas. Tenemos otra entrevista también en la próxima semana. Vamos a estar dando entrevistas y vamos a seguir hablando de todos estos temas. Así es que síguenos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Cita. Hasta pronto. Queda grabada esta presentación, esta conferencia o esta charla. La podemos compartir con nuestros amigos y familiares, sobre todo para que nos quieran acompañar al retiro de conexión. La vamos a colgar en las redes sociales de la doctora Ita y de Bioconexión. Hasta pronto, nos vemos en febrero. Gracias, hasta pronto. Bye. Bye.